Gracias por continuar con nosotros en De 6 a 9. Son las 7 de la mañana con 44 minutos y tenemos en estudios al doctor Vladimir Cerrón Rojas, presidente de la región Junín, para hablar de su región, de los proyectos y sobre todo el tema educativo. ¿Cómo está, presidente Cerrón? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Agradecerte la primera entrevista de carácter nacional por la vía televisiva. Por favor. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Hacia el 30-31 de diciembre usted señaló que necesitaban entrar al gobierno regional y mirar cómo estaban las cosas. Han pasado ya casi 20 y tantos días. Yo quisiera preguntarle qué han encontrado en el gobierno regional de Junín. ¿Ha habido evidentes actos de corrupción en la gestión pasada? Definitivamente la corrupción es un fenómeno que ha carcomido lamentablemente todas las instituciones del Estado. Así tenemos, por ejemplo, dentro del gobierno regional, muchos actos a nivel de las obras, sobre todo a nivel de la selva central, que es un lugar poco fiscalizable por su distancia y también por su acceso. Y además que está parte del BRAE declarada como zona roja, entonces esto trae mayores conflictos y trae problemas en cuanto, como le repito, a la fiscalización de las obras, ¿no? Desde su perspectiva, ¿el presidente Huaroc ha sido un presidente negligente o un presidente cómplice en estas cosas que usted menciona? Me parece que Vladimiro Huaroc ha dejado el gobierno muy confiado a varios funcionarios que inclusive ni siquiera eran de la región, ¿no? Sino mediante convenios han ido instalándose, sobre todo en puestos claves de planeamiento, de presupuesto, obras, OPI y todo aquello. Entonces no ha tenido mayor control sobre ellos, inclusive con algunos contratos que los blindaban en todo aspecto laboral. Es decir, que inclusive no los podía haber removido este gobierno. Sin embargo, llegamos a un acuerdo con los funcionarios de Servir y removimos unos cuantos de los 6 y 5. Entonces, eso es un factor. Pero el factor más grave que nos dejó fue haber superpuesto un organigrama sobre otro, es decir, un reglamento de organización y funciones nuevo que debió haberse implementado en 120 días y realmente demoró más de 2 años. ¿Y qué genera que duplicidad de funciones? Duplicidad de funciones, creación de nuevas gerencias donde no estaban presupuestadas. Esto generó un gran problema porque no se podían decidir finalmente cuáles eran las funciones de un director o de un gerente. Entiendo. Y bueno, entonces trajo un traspié en todo aquello y el gobierno regional entrante lo primero que hizo en su primera sesión fue derogar esa ordenanza municipal, regional. Entonces también pudimos encontrar muchos problemas en Selva Central con la nutrición, niños desnutridos que son de secundaria pero parecen de primaria, ninguno prácticamente utiliza calzado, el turismo ya no llega por haber sido declarado zona BRAE. Tenemos problemas de analfabetismo que según el INI son 17%, pero en la práctica sobrepasa el 40%. De acuerdo. Tenemos mortalidad infantil alta inclusive, y donde la población prefiere emigrar a Ucayali, a Atalaya, que ir a Satipo, ¿no? Casualmente porque no existe mayor vía de comunicación. Presidente Cerrón, ¿se va a decir después de esta entrevista que está usted aprovechando el espacio de la campaña para golpear a Fuerza Social y a Vladimiro Huaroc? En absoluto, no tengo ningún interés, todo lo contrario, nosotros siempre hemos mantenido una ética en ese aspecto, inclusive he renunciado ya a mi cargo de secretario general del movimiento que nos llevó al gobierno y nos mantenemos totalmente al margen, pero eso no nos queda ajeno a realizar un comentario, sobre todo en estos tiempos que nos estamos instalando, porque no es la misma percepción que se tiene en la transferencia. Ahora sí podemos indagar y fiscalizar mayor. Claro, sin duda. El tema educativo, el traslado de las competencias nacionales en educación a las regiones. Este proceso ya comenzó. ¿Están ustedes en capacidad de asumir el reto en educación? Bueno, de los 133 municipios que tiene la región Junín, más de 30 municipios, a raíz del pronunciamiento del Consejo Regional de rechazar la municipalización de la educación, se han sumado ya más de 30 y hay más o menos 35 municipios que rechazan categóricamente y seguramente lo van a seguir haciendo. Y se han demostrado múltiples problemas en el único lugar donde está municipalizada la educación, que es Santa Rosa de Ocope, en Concepción. ¿Qué han visto ya los municipios como tal? Primero, que no existe pues un proyecto educativo local como para que la municipalización se garantice. Pero la región tendría que liderar el proyecto educativo local, justamente. Según las leyes de las bases de la descentralización y la ley orgánica de gobiernos regionales, el gobierno central debiera
debiera transferir esa función al gobierno regional. Así es. Y no directamente estar conveniando con los municipios, es decir, ahí se está violando la ley. Sí, los están puenteando, efectivamente, digamos. Porque el año 2009 ya debiéramos tener toda la facultad para decidir qué modelo de gestión educativa debe haber en la región. Entiendo. Entonces, esto también ha traído otros problemas, de que no se paga capacitación a los maestros que están municipalizados, no se paga al personal auxiliar, sino el municipio tiene que asumir. ¿No ha habido traslado de dinero para esos temas? Ha habido solamente un traslado de la partida directamente ya al municipio, y donde el municipio, pues como dicen, se ha convertido en una ventanilla de pago nada más, porque este problema de la municipalización no mejora académica, pedagógica ni científicamente la educación. Entonces, este es un problema. Inclusive para los maestros es un caos, porque un maestro, si se quiere reasignar de un área municipalizada a un área no municipalizada, es prácticamente imposible. Entonces, son maestros que están condenados a permanecer todo el tiempo ahí. Inclusive los gastos o los subsidios de luto, sepelio, el 30% de sueldo que se le debe dar a los maestros por preparación de clase, todo eso es desentendido olímpicamente. ¿Y qué hace el presidente Cerrón? Rechazar el proyecto de la municipalización de la educación, que es central también para la descentralización, ¿no es cierto? No creo que sea un ánimo de descentralización. Acordémonos que este gobierno ha desactivado el Consejo Nacional de la Descentralización, ha creado organismos paralelos a los gobiernos regionales como Forsur, Sierra Exportadora, COFOPRI y todos aquellos, pero el aspecto es ¿por qué la educación? ¿Por qué no se municipaliza, por ejemplo, la minería? O por lo menos no se regionaliza y se obliga a las mineras a tener los domicilios fiscales en la región para que aumente el impuesto a la renta. O sea, la parte del proceso seguramente en el tiempo, ¿no? Yo diría que eso es lo que menos tienen la intención. Siempre es la educación y la salud que tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Y para nosotros es fundamental más bien repotenciar este aspecto educativo. Acuérdense que en Junín, según las cifras, estamos contando con 80.000 analfabetos, las cifras oficiales, pero sí, realmente claro. Estamos sobrepasando los 100.000 analfabetos. Por eso que para nosotros es fundamental empezar una campaña agresiva de alfabetización regional, que ya lo estamos proyectando y lo vamos a llevar a cabo. Presidente Cerrón, ¿tiene usted poder suficiente para poder definir el tema DOERRAN? El problema de DOERRAN, nosotros llegamos a una conclusión. Nosotros somos de la idea de que el gobierno, al iniciarse los problemas, debió haber intervenido la empresa. Ajá. Ciertamente esto podría traer ciertas incomodidades, sobre todo con los tratados de libre comercio, los tratados de estabilidad jurídica y todo eso. Pero el Estado, al intervenir, no tenía miedo, no tendría que tener temor de ir a un arbitraje. ¿Por qué? Porque los niños post-DOERRAN, es decir, post-contrato de la empresa, que ya tienen 13 años, están contaminados con plomo. Entonces, hay un informe de la Universidad Norteamericana que es lapidante en ese sentido. Efectivamente, e inclusive abogados internacionales ya están demandando a la empresa en Missouri y estoy seguro que van a ganar. Pero también es verdad que se necesita de DOERRAN. Efectivamente. Necesitas una siderúrgica, ¿no es cierto? Nosotros estamos a favor de la empresa, pero no del mal empresario. Queremos que se abra la empresa, sí, ¿por qué? Porque da valor agregado a nuestros minerales y da estabilidad laboral y económica a los trabajadores. Correcto. Son cerca de 2.500. Eso, digamos, en la propuesta verbal, pero en la parte ejecutiva, ¿qué va a hacer el presidente Cerrón al respecto? ¿Se va a reunir con el Ministerio de Energía y Minas? ¿Va a moverse para hacer algo con DOERRAN? Nosotros lo que tenemos es que convocar, ¿no?, a los actores principales, pero como ley, como tal, nosotros no podemos intervenir ni dar una ordenanza al respecto de que se reaperture, no pueden hacer nada al respecto. En absoluto. Eso ya lo hemos conversado con los trabajadores. Aquí parte del consenso. Y como presidente regional lo que tengo que hacer es llamar a los actores, claro, tanto a la empresa, tanto al gobierno. Servir de conciliador, digamos. Efectivamente. Claro, entonces usted dice, nos dan suma responsabilidad en educación y en salud, pero en el tema minero no nos dejan decidir nada. Así es, no nos quieren dejar decidir absolutamente nada. Me parece una descentralización rara, ¿no? Es una descentralización convenida y en algunos aspectos simplemente son desconcentraciones porque no tienen mayor presupuesto para llevarlo adelante. Ahora, presidente, rápidamente el diario Correo de Huancayo ha sacado encuestas en Huancayo, Concepción, Chupaca y Jauja, que estoy viendo en internet, donde ya comienzan a golpearlo a usted rápidamente. 18% de la población cree que es usted un mandatario regional inexperto en estos temas y un 17% piensa que falta liderazgo. Bueno, el diario Correo siempre nos ha tenido una animadversión desde el señor Aldo Mariátegui, desde la campaña, al acusarnos de terroristas, a acusarnos de todo.
Inclusive eso llevó a un conflicto en Huancayo muy fuerte y fue un efecto de rebote que tuvieron ellos y por eso es que se pasa la valla del 30% fácilmente. Pero sí quiero decir que nosotros somos nuevos, casi todo el personal que ha entrado a la región tiene un promedio de 35 años, ¿sí? Es decir, que necesitamos hacer un cambio generacional de la política, sobre todo para combatir la corrupción, que es fundamental, y que, como decía Alfonso Barrantes, nosotros podemos meter la pata, pero no vamos a meter la mano. Esa es la diferencia frente a ellos, ¿no? Y hemos reducido, prácticamente ya hemos abolido lo que es la publicidad, que siempre se ha hecho abuso en Junín, y eso obviamente le afecta a algunos diarios que siempre han estado comprometidos con otros sectores, caso de salud, por ejemplo, que jamás hablaban mal de Barrios y Penza, ¿no? ¿Por qué? Porque también han vivido eso. Sin duda. Entonces, ahí hay un análisis parcializado en este aspecto. Presidente Cerrón, ¿va usted a utilizar la potencialidad de servir para la colocación de gerentes especializados en gestión pública? ¿Es una posibilidad o usted tiene ya sus cuadros más o menos definidos? El gobierno anterior firmó un contrato ya por 3 años para que funcionarios de servir se quedaran ahí. Y nosotros hemos observado casualmente, como le decía, porque tenían puestos claves. Y de estos puestos claves, ¿qué se ha permitido? De que del 100% de las obras que está ejecutando el gobierno regional, 50% aproximadamente están en arbitraje, están detenidas. Primero, habla de ineficiencia. Pero Segundo, Servir habla siempre muy bien de sus gerentes y de la capacidad de estos. Claro, es que la recomendación viene de muy cerca. El otro problema que nosotros hemos visto es que han aceptado cartas fianzas que a veces son inejecutables, y que son de las aseguradoras, porque tienen una cláusula donde dice que solamente se ejecutan tras una orden judicial, entonces ya no es como la banca, es un problema. Otro problema es que la capacidad de gasto ha reducido, entonces ¿cómo podríamos hablar de una eficiencia como tal? Y también se han demostrado actos de corrupción. No le puedo creer lo que me está contando. Yo pensé que justamente Servir lo que iba a generar era la potencialidad de gerentes públicos para que estas cosas no pasaran. Esa es la intención con que se creó y yo saludo esa intención, pero sin embargo en la práctica se dan otras cosas. Tenemos, por ejemplo, un gerente que tuvo que salir de Junín que debía 22.000 soles a la caja chica y si no es por la presión no lo devuelve. Y no le puedo creer. Entonces, ¿cómo podemos confiar nosotros? Sin embargo, hemos llegado, con la autoridad civil, hemos llegado a un acuerdo. De los 6 gerentes que tenían, 5 han salido y se queda uno, pero el convenio no puede funcionar si no hay 2. Y el otro está en proceso de evaluación por parte del gobierno regional para decidir quién se queda. Entiendo. ¿Siente usted que se ha encontrado con una bomba en la mano, con un petardo difícil de administrar? Un poco complicado, pero controlable. Eso para nosotros en ninguna medida es una justificación para no emprender obras de envergadura, ¿no? El gobierno regional debe tener una concepción bien clara. No puede estar dedicándose a los esfuerzos de pequeñas obras, es decir, construcción de un aula, construcción de un baño, de un pontón. El gobierno regional está hecho para hacer obras de envergadura. Así es. Tiene que pensar la región en el tiempo, ¿no es cierto?, en el futuro. Con obras de más de 3 o 5 millones, que favorezcan a 2 o más provincias, que favorezcan más del 5% de la población, que haya cofinanciamiento de las municipalidades. Entonces, en eso estamos. Ahora, ¿qué ha pasado el gobierno regional anterior? Se ha metido con muchos municipios y ha dejado primera piedra en todo, pero estamos seguros que nunca se van a acabar, por lo menos con este presupuesto y este tiempo, porque para concluir todos los compromisos necesitaríamos 740 millones. Y nosotros estamos con... ¿Huaroc ha comprometido proyectos por 740 millones? 740 millones, efectivamente. Entonces, para nosotros es un gran problema asumir con la población beneficiaria porque cree que nosotros no queremos hacerlo. Claro, entiendo. Ahora, el gobierno regional actual está entrando con un presupuesto bajo, porque antiguamente estaban con 220, ahora tenemos 73 millones, y de los cuales el 80% está comprometido. Entonces, ¿y cuánto va a planillas? Otras fuentes. Para planillas va cerca de 500 aproximadamente. No hay forma. Eso es un problema, pero como le digo, estamos iniciando ya bastantes cambios. Vamos a ver. Presidente Cerrón, mucha suerte. Muchísimas gracias. Que la tiene usted compleja. Ya seguiremos. Compleja, pero solucionable. Estoy seguro que esto va a ir por buen camino. Va a ir por buen camino. Bien, presidente, muchas gracias. Muy amable. Hemos estado con el doctor Vladimiro Cerrón Rojas, presidente de la región Junín, y nos ha hablado de la problemática de su región y de las zonas, de las cosas que ha ido encontrando en estos primeros días de gestión. Vámonos a la pausa y regresamos.